Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con ventanas. Siempre que se abre un programa, un archivo o una carpeta, aparece en la pantalla una ventana. En Windows las ventanas pueden aparecer en cualquier lugar, por lo cual resulta importante entender cómo se puede mover, cambiar de tamaño o simplemente hacerlas desaparecer. Lo primero que veremos es cuáles son las partes comunes en cualquier ventana que se nos abra en Windows. En primer lugar tenemos la barra de título. En la barra de título se muestra el nombre del documento o del programa que está representado en esta ventana. A continuación tenemos los botones minimizar, maximizar y cerrar. Estos botones ocultan la ventana en el caso de minimizar, la agrandan para llenar toda la pantalla en el caso de maximizar y cierra la ventana definitivamente en el caso del botón cerrar. Tras la barra de título, debajo, tenemos la barra de menú. En la barra de menú aparecen una serie de botones que despliegan diversos menús que realizan o que dan opción a seleccionar acciones que se pueden realizar con el programa que tenemos abierto en esta ventana. Naturalmente tenemos los bordes superior, inferior, izquierdo, derecho y las esquinas, que como veremos más adelante nos servirá para cambiar el tamaño de la ventana. La zona principal de la ventana es donde se muestra el contenido de esa carpeta, de ese programa, de ese archivo, la parte fundamental de la ventana, el contenido. Si la parte del contenido de la ventana no se muestra totalmente porque el tamaño de la ventana es inferior a su contenido, entonces aparecen las barras de desplazamiento. Barra de desplazamiento vertical y barra de desplazamiento horizontal, que se usan haciendo clic sobre ellas y sin soltar, arrastrar para mover dicha barra. Estas son las partes comunes, por tanto, a todas las ventanas: la barra de título, la barra de menú, los botones minimizar, maximizar y cerrar, los bordes de la ventana, superior, inferior, izquierdo, derecho, las esquinas, las 4, y las barras de desplazamiento, vertical y horizontal. Según la aplicación que estuviéramos viendo, estas ventanas pueden contener más botones, más menús, otras barras, etc. Ahora vamos a ver cómo mover una ventana. Para mover una ventana hay que situar el cursor del ratón en la barra de título, cualquier zona de la barra de título, hacer clic con el botón izquierdo y sin soltar mover el ratón para arrastrar la ventana al lugar deseado. Cuando esté en el lugar deseado, soltamos el ratón y ahí permanece la ventana. Para cambiar el tamaño de una ventana hay que situarse sobre los bordes o sobre las esquinas según el cambio de tamaño que nosotros deseemos. Por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño en altura de la ventana, tendríamos que situarnos o en el borde superior o en el borde inferior. Al mover el cursor del ratón hacia los bordes, la forma del cursor de flecha pasa a tener otra forma diferente de doble flecha. En ese momento, si hacemos clic con el ratón y sin soltar arrastramos, estaremos cambiando, en este caso, en altura, el tamaño de la ventana.
Si lo hacemos en el borde inferior, ocurrirá lo mismo, pero lo estaremos acortando o alargando desde abajo. Desde el borde derecho estaremos ajustando el ancho, al igual que desde el borde izquierdo, pero esta vez por el otro lado. Si lo hacemos desde las esquinas, siempre que salga el cursor con forma de doble flecha, podremos aumentar o disminuir el tamaño de la ventana tanto en ancho como en alto. Y eso ocurre con las 4 esquinas. En la esquina superior derecha hay que tener un poco de cuidado porque está el botón cerrar muy cerca. Entonces es fácil equivocarse y apretar el botón de cerrar. Veamos ahora cómo utilizar los botones minimizar, maximizar y cerrar. Minimizar una ventana es ocultarla, pero no cerrarla, de tal forma de que si apretamos el botón minimizar, la ventana se oculta, pero permanece representada en la barra de tareas, de tal forma de que si pulsamos en el icono que representa esa ventana, volvemos a traerla a la vista. El botón maximizar lo que hace es hacer que la ventana ocupe todo el tamaño de la ventana. Para restaurar el tamaño original de la ventana tenemos que volver a darle al botón maximizar, que en este caso lo que indica es restaurar tamaño. Por lo tanto, este botón maximiza si no ocupa todo el tamaño y regresa al tamaño original si está maximizada. Maximizar, restaurar el tamaño anterior. El botón cerrar cierra el programa. Aunque lo más correcto hubiera sido decir que el botón cerrar cierra la ventana. Cuando tenemos varias ventanas visibles en el escritorio, para cambiar de ventana a ventana solamente hay que pulsar en alguna de las zonas de aquella ventana. De esa manera se nos presenta delante. De igual manera, como ya he comentado que las ventanas vienen representadas en la barra de tareas, pulsando en el icono que las representa en la tabla de tareas, las puedo presentar alternativamente unas u otras. Incluso minimizarlas haciendo clic sobre el icono que representa cada una de las ventanas en la barra de tareas. Es habitual que estemos trabajando a veces con varias ventanas a la vez. En ese caso, querremos tener las ventanas visibles u organizadas para que unas no entorpezcan a la otra. Eso se puede hacer de forma manual, moviendo las ventanas y redimensionándolas al tamaño deseado, como por ejemplo estoy haciendo yo aquí. Tantas veces como ventanas tenga. Aunque existen formas automáticas de organizar las ventanas. Dado que las ventanas vienen representadas en la barra de tareas, aquí, al hacer clic con el botón derecho en la barra de tareas, tenemos varias opciones para presentar las ventanas. Si elegimos ventanas en cascada, nos presentaría todas las ventanas colocadas en cascada, unas sobre otras, pero con la barra de título visible para que en cada momento pudiéramos ver cuántas ventanas tenemos. Si volvemos a hacer clic con el botón derecho en la barra de tareas, podemos elegir mostrar ventanas apiladas, que es como hacer un mosaico con las ventanas situadas horizontalmente, ocupando todo el ancho de la pantalla
y distribuyéndose de forma equitativa en una y otra parte de la ventana. También podemos volver a hacer clic con el botón derecho sobre la barra de tareas y mostrar las ventanas en paralelo. En ese caso, el efecto es el mismo que el anterior, pero con las ventanas en vertical y perfectamente distribuidas. En Windows 7 existe un pequeño truco para realizar esto último. Si nosotros hacemos clic en la barra de título de una de las ventanas y arrastramos hacia uno de los lados de la ventana, de la pantalla, perdón, ella sola ocupa, en este caso, la mitad de la ventana, la mitad de la pantalla. Si cogemos la otra y la arrastramos al otro lado, ocupará automáticamente la otra parte de la pantalla. Si pinchamos en la barra de título y despegamos de los bordes, esa ventana vuelve a ocupar el tamaño que tenía anteriormente. Otro truco para modificar el tamaño de una ventana, en este caso para maximizar, consiste en hacer doble clic en la barra de título. Hacemos doble clic y ella sola ocupa todo el tamaño de la pantalla. Si volvemos a hacer doble clic en la barra de título, se restaura el tamaño anterior. Otro truco en Windows 7 para maximizar una ventana es hacer clic en la barra de título y sin soltar arrastrar la ventana hasta la parte superior de la pantalla. Y ella sola ocupa el máximo, es decir, se maximiza. Y si queremos volver a restaurar el tamaño anterior, simplemente volvemos a pinchar en la barra de título y sin soltar arrastramos y la sacamos, entre comillas, de la parte superior. Un tipo especial de ventanas son los cuadros de diálogo. En ciertas situaciones se nos presentarán unos mensajes con forma de ventana llamados cuadros de diálogo. Voy a presentar aquí dos, que consisten en ventanas en las que generalmente no existe el botón maximizar ni minimizar, sino únicamente el botón cerrar. No se les puede cambiar el tamaño de la ventana. Y la finalidad de esos cuadros de diálogo es proporcionarnos algunas opciones a las cuales tenemos que responder o tenemos que modificar acerca del comportamiento de un programa, una aplicación, etc. Así que los cuadros de diálogo igualmente son ventanas, se pueden mover a través de la barra de título como las demás, pero únicamente se pueden cerrar o en todo caso responder a las opciones que nos presenta dicha ventana.